Bueno, y la noticia la más importante tiene que ver con su bolsillo, con mi bolsillo, con el bolsillo de todo el país, porque aumentó en promedio 600 pesos la gasolina. Este nivel superó los más recientes y aunque sorprendió a algunos, otros dicen que es una medida que se veía venir por el alto subsidio y porque nos hemos mal enseñado a pagar una gasolina barata. Sin embargo, afectará a los más vulnerables por el aumento que esto trae con la inflación. Dicen los expertos, ¿es un golpe al bolsillo? Sí, pero es responsable. Este miércoles el país despertó con un aumento de 600 pesos en el galón de gasolina, un nivel que superó los incrementos mensuales recientes, pero que el gobierno defiende como alternativo para cumplir con la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y con compromisos económicos internacionales. El gobierno ajustó el precio de la gasolina. Ese es el mejor ejemplo de que queremos mantener la regla fiscal. Para el mayor nivel de riesgo que tiene la regla fiscal hoy, es el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. El gobierno manifestó de manera reiterada su decisión de incrementar el precio de la gasolina hasta alcanzar un nivel acorde con el que cobran otras naciones de la región y que tienen relación más directa con los precios internacionales del combustible. El objetivo es llegar alrededor de 16.000 pesos en 1 o 2 años. Que obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos 2 años. Hoy tenemos un desfase con el precio internacional de 4.700 pesos. Aunque han llovido críticas de quienes aseguran que el gobierno no está ayudando a los más pobres, ya que con el aumento de la gasolina viene también un incremento en la inflación, lo que encarece los productos, en especial los alimentos, algunos analistas ven la medida como positiva. Nosotros consideramos que lo que está haciendo el gobierno en términos de aumentar el precio de la gasolina es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y ambiental. Es una medida impopular. Naturalmente a nadie le gusta que suba el precio de la gasolina. Es una medida que afecta el día a día y el bolsillo de los colombianos. Se verá reflejada en un par de meses en las estadísticas del gobierno nacional, pero en el presente, en el bolsillo de todos nosotros. De hecho, el ministro dejó claro que es por esa razón que el costo de la CPM no aumenta aún, hasta que la inflación no haya bajado. Detrás de él está el movimiento de carga y el movimiento de pasajeros. Entonces, lo que tratamos de hacer es que pese lo menos posible sobre los colombianos de a pie. Falta todavía ajustar el precio de la CPM. Entiendo que no se puede hacer ahora por los impactos en inflación. Otros especialistas dicen que es una decisión de política pública y que son los gobiernos los que definen cómo utilizan los recursos. Unos se deciden por proyectos educativos, otros por educación y otros más por subsidios a la gasolina. Ahora el gobierno quiere eliminar el que se da a la gasolina, pero todavía no el diésel. Y hay que admitirlo, Colombia es de los países con la gasolina menos costosa comparativamente, solo que nos acostumbramos mal y nos acostumbramos a no pagar el valor real de la gasolina. La gasolina tiene un peso importante en la canasta de gastos de los colombianos y siempre su incremento sube el valor de otros productos y es en ese escenario que ahora debe tratar el gobierno, en un momento en que la inflación es uno de los mayores problemas que tiene la economía y no solo en este país. ¿Qué tan barata es hoy la gasolina en Colombia? Pues el mismo día que le suben a unos 600 pesos y después de unas cuantas alzas que ya llevan 2.000 pesos desde que arrancó el gobierno, dirá que va a ser barata la gasolina. Rankings internacionales ubican a Colombia como el país número 19 con la gasolina más barata del mundo. ¿Cuántos países hay en el mundo? Hagan cuentas ustedes cuántos contarán en ese ranking, más de 180. El 19 con la gasolina más barata. ¿Cómo se dio eso? Acuérdense ustedes, una gasolina estable, mientras subía y subía el precio del petróleo en el mercado internacional. Debía haberse traducido ese aumento del precio del petróleo en aumento del precio de la gasolina. Un precio de la gasolina estable mientras subía la tasa de cambio. Multipliquen tasa de cambio por precio internacional, ambos subiendo en esa magnitud o en esas magnitudes debía haber subido el precio de la gasolina. ¿Quién no subió el precio de la gasolina? A todo señor, todo honor, el gobierno del presidente Iván Duque, del expresidente Iván Duque. No hizo las alzas que debía hacer y le entregó al gobierno siguiente la necesidad de cubrir un tremendo déficit. Se estuvo subsidiando la gasolina durante todo ese tiempo. ¿De qué tamaño fue el subsidio durante el año pasado? Por poner un orden de magnitud. Acuérdense ustedes, la reforma tributaria recauda, la del año pasado que fue grandotota, recauda más o menos 21 billones de pesos adicionales cada año.
El subsidio de la gasolina son más o menos 30 billones de pesos el año pasado, es decir, más que la reforma tributaria. Por eso hay dos urgencias desde el punto de vista fiscal. La primera de ellas, el ir acabando lentamente el subsidio para liberar las finanzas públicas de esa carga. Pero segundo, para mantener estabilidad fiscal en el mediano plazo y dejar un excedente que es la intención del gobierno para hacer mayor gasto social. Todo eso es responsable, todo eso es idóneo, todo eso es deseable. Ahora, ¿el bolsillo de nosotros qué? Dicen los que saben que un aumento de 600 pesos como el que se dio el día de hoy puede aumentar en 0,3% la inflación. Acuérdense que estamos del orden del 13,3, 13,4 y que esperamos que empiece a bajar de aquí a mediados de año. Pues esa reducción va a ser un poquito más lenta por cuenta de este impacto en el precio de la gasolina en la inflación, pero de todas maneras, desde el punto de vista del equilibrio total de la economía, es mucho mejor tener esa presión adicional en la inflación que tener un descuadre desde el punto de vista fiscal o esta gran deuda del subsidio que se dio durante tanto tiempo a la gasolina. ¿Y el bolsillo de nosotros qué? Dice Mauro. Pues prepárense porque los mensajes no son así como muy buenos. Porque se empieza a escuchar por ahí, Paula, de una nueva reforma tributaria. Sí. Dice el ministro que hay que ponerle más impuestos. ¿Cómo va a ser eso? Pues los más avesados analistas dicen que si bien todavía esto no se ha hablado de una manera muy abierta, pues que podría entrar esa propuesta de otra reforma tributaria en este cuatrienio dentro de la agenda en algún momento. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, alguna de las puntadas que ha dado a entender el nuevo ministro de Hacienda. Lo cierto es que continúan los ecos de las declaraciones que han sido muy fuertes últimamente del presidente Petro en diferentes espacios públicos y los gremios reaccionan. El presidente de la República ha endurecido su lenguaje y su mensaje durante los últimos días. El Congreso de Asofondos fue uno de los últimos escenarios donde se mostró como un presidente que quiere dar la pelea. Por eso dijo que si el sistema continúa como está y no hay reformas, las pensiones no van a funcionar. Luego, el 1 de mayo, repitió en el balcón de la Casa de Nariño que se iban a acabar. Los discursos en los balcones, en Twitter y en medios extranjeros han dado la impresión a muchas personas en Colombia de que está tomando una posición mucho más agresiva respecto de aquellas que considera son las reformas necesarias y urgentes que requiere el país. Petro ha insistido en que es necesario avanzar en productividad y conocimiento, y en esa reunión aseguró que los cambios se quieren para lograr que la posibilidad de pensionarse sea más real. De acuerdo con el mandatario, en el Congreso hay que dar la discusión, pero también ha llamado a otros escenarios. Las discusiones son de toda la sociedad, en el Congreso se dan. Allá estaremos, obviamente, como gobierno, y allá estarán ustedes como protagonistas de este sistema, pero creo que nos toca entendernos porque si sigue igual, ustedes ya no van a poder hacer muchos congresos de aquí en adelante. Las afirmaciones, que algunos consideran amenazas, no fueron bien recibidas por los miembros de los fondos, quienes explicaron que el mensaje que se debe dar es que el ahorro y la capitalización individual deben ser el mecanismo para enfrentar el proceso de envejecimiento de la población. La baja cobertura tiene su raíz en el mercado laboral, en la alta informalidad. Pocas personas acceden a una pensión porque durante su vida laboral son pocas las personas que efectivamente hacen las cotizaciones. Los analistas dicen que a ese ejemplo de su intervención en el Congreso de Asofondos y luego su exposición en el balcón de la Casa de Nariño, se suma el llamado a la población civil a irse contra las instituciones si las reformas no se votan como él las quiere. El entendimiento de que en una visión política como la que tiene el presidente, no hacer esas reformas que se consideran necesarias y trascendentales, pues van a llevar al mantenimiento de las violencias institucionalizadas que hemos vivido durante 70 años en Colombia y por ende al mantenimiento de una situación social de violencia. Recomiendan al presidente que tenga cuidado con sus opiniones y afirmaciones, porque lo que se dice siempre tendrá una consecuencia. Debería el presidente de la República ser mucho más cauteloso en estas declaraciones, en el tono y en el volumen con el que las predica, en la medida en que todas las palabras de un líder de una república como la nuestra tienen efectos directos en lo social, en lo político y particularmente en lo económico. En medio de estas discusiones, el ministro de Hacienda trata de calmar las aguas y señala que va a respetar la regla fiscal.
y que aunque ahora no se piensa en una reforma tributaria, en algún momento hay que aumentar la tributación y será con más impuestos a las personas naturales, cuyo porcentaje es muy bajo en Colombia. Es por eso que el Consejo Gremial envió una carta al mandatario en la cual le solicita que garantice la independencia e integridad institucional del Poder Judicial y del Poder Legislativo, permitiendo el equilibrio de los poderes públicos, asegurando el espacio para el debate de las leyes en el Congreso. Hace pocos minutos el Senado aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pero le pegaron una peluqueada de aquellas. ¿Eso qué quiere decir? Que se le cayeron muchos artículos que intentaba el gobierno, como por ejemplo esas facultades extraordinarias al presidente, como por ejemplo el intento de la nueva ministra de Agricultura de revivir las expropiaciones express. Fue tan alta la polémica que la propia ministra lo tuvo que sacar, entre otras cosas. Ahora pasa a la Cámara de Representantes y luego a la conciliación. Así van las cosas. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo llegó a su punto más álgido cuando la ministra de Agricultura radicó una proposición para derogar un decreto que permitiría el polémico proceso de expropiación express. Hemos identificado que el instrumento que se creó para implementar tanto el Fondo de Tierras como la formalización ha sido ineficiente. En 6 años del acuerdo, desde el 2017 que se expidió este decreto ley 902, solamente se han logrado recuperar 12 predios del Fondo de Tierras, 300 hectáreas. O sea que a ese paso nos gastaríamos 9.000 años en cumplir el acuerdo de paz. La representante Catherine Miranda fue de puesto en puesto buscando los votos para tumbar esta proposición. Ante el rechazo de la plenaria, la ministra decidió retirar su propuesta. Se pone en riesgo el derecho constitucional a proteger la propiedad privada. El presidente Petro le prometió al pueblo colombiano que la iba a respetar y este Congreso tiene que hacer cumplir esa propuesta que él hizo en las elecciones. Otra de las proposiciones que desató discusión fue la que proponía que el ADRES girara directamente los recursos a los hospitales y clínicas. Para que no exista solamente giro directo, solamente en las EPS que sí funcionan, que se hacen las cosas bien. Y más ahora, en este momento, cuando se está tramitando una reforma a la salud, ese es el canal para tramitarlo por ahí. Lo que estamos diciendo es giro directo para todas, menos para las EPS como funcionan. ¿Por qué tenemos que dejar un artículo donde la plata la maneje un tercero y no llegue directamente al prestador del servicio? Yo eso no lo he podido entender, El pagador seguirá siendo el ordenador del gasto, que es la EPS. El giro simplemente va desde la ADRES al hospital. El gobierno también ordenó retirar la proposición. Otra derrota para el ministro de Hacienda fue la eliminación de un parágrafo que buscaba cobrar una sobretasa al impuesto predial. Pero lo que es grave es que en este plan le demos la noticia a los colombianos que autorizamos a los municipios y a los entes territoriales, pero fuimos nosotros, a que el predial de cada colombiano, su bien inmueble, pague un impuesto superior al que normalmente además le vive aumentando año a año. Además, el Senado también eliminó 2 artículos que daban facultades especiales al presidente Gustavo Petro y el que implementaba las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno aceptará la decisión que ustedes tomen en la reapertura, porque somos respetuosos de la democracia, pero el gobierno no puede pasar de agache cuando un elemento central de la paz de este país, que ustedes votaron cuando eran gobierno, hoy la quieran acabar. Entre los artículos aprobados está el que crea las asociaciones público-popular para desarrollar proyectos y el que permite al gobierno cofinanciar en más del 70% los proyectos férreos de transporte público masivo de pasajeros. Sí, se lo avaló Mauro, pero le quitó de todo. Ya lo veíamos en la nota. Yo quiero decirle algo. Este es el precio de haber sacado a José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda, que pedaleó, que trabajó, que formó este plan de desarrollo una semana antes de su discusión en el Congreso. Los congresistas le tumbaron lo importante. Pero bueno, más allá de eso, estamos viendo la democracia funcionando, sí, las instituciones haciendo lo suyo, el Congreso cumpliendo su deber, están debatiendo un poco exaltados sí, y caldeados los ánimos, sí, pero bueno, están haciendo la tarea, discutimos, esto va, esto no va,
ahora vendrá la conciliación como tiene que ser. Recordemos que el plan de desarrollo, la ley del plan de desarrollo es una ley sui generis en medio de todos los proyectos de ley que presenta un gobierno, porque bajo el paraguas de esto abarca la vivienda, la salud, el agua potable, la agricultura, no sé qué, se mete absolutamente de todo. Se conoce como lo que los gringos llaman una ley ómnibus, es decir, una ley que por su gran cobertura le pueden meter una cantidad de miquitos, micotes o micos intermedios que puede hacer de esto algo verdaderamente difícil de digerir. Por eso es tan importante que efectivamente esté funcionando el juego de pesos y contrapesos que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. Era muy relevante saber qué iba a pasar con este debate del plan de desarrollo y con lo que suceda finalmente en el Senado, lo que sucedió en el Senado y lo que vaya a suceder en la Cámara. Después vendrá la posibilidad de conciliar los dos textos o que la Cámara apruebe lo del Senado, etcétera, etcétera. Pero era muy importante porque era la primera ronda de discusión profunda, seria, conceptual y con implicaciones políticas después de dos cosas. La crisis ministerial de la semana pasada, ya ven ustedes oficiando con voz en cuello al ministro del Interior, a la ministra de Agricultura, al ministro de Hacienda, los nuevos ministros, pero lo que decía Giovanni hace un rato, porque es el primer proyecto de índole económica que se pasa después de que se haya retirado o que hayan sacado más bien al ministro José Antonio Campo. Balance final, está funcionando pesos y contrapesos. Más balance final, se están puliendo y sacando una cantidad de cosas que no eran razonables. Por ejemplo, venir a meter aquí un artículo sobre el sistema de financiación de la salud cuando se está pasando una reforma a la salud simultáneamente me suena a mico tipo orangután. Más balance final, el hecho de estar sacando facultades extraordinarias del presidente. Falta, insisto, ver qué pasa en la Cámara y qué pasa en la conciliación de los dos textos que salgan. Pero por ahora, ver este tejemaneje desde el punto de vista conceptual de las políticas es muy saludable para este Congreso. Ninguno enranchado diciendo aquí no aprobamos nada, ninguno diciendo no, esto aquí a pupitrazo limpio. Lo que queremos es ver un Congreso como el que están viendo ustedes allí, activo, palpitante, de que esté discutiendo y que saque los mejores proyectos posibles. Esperaremos a ver qué pasa de aquí a las próximas horas. Red Más Noticias con el presidente Petro en España. Cubrimiento especial desde Madrid con nuestra corresponsal Laura Daniela Cifuentes. Una reunión clave con el Bueno, avanzamos en la visita del presidente Gustavo Petro a España. En Madrid hubo cambios no solamente en las formas, sino en el fondo. El presidente llegó sin frac, llegó en corbata a reunirse con el rey. La ministra de Minas llegó en tenis, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero lo de fondo, el presidente le pidió a España que cambie su manera de relacionarse con América Latina. Dani, buenas noches, vuelvo contigo a Madrid. Hola Giovanni, muy buenas noches, yo los saludo desde Madrid. A mis espaldas se encuentra el Palacio Real, el centro de los diferentes encuentros que tuvo el presidente Gustavo Petro con el rey Felipe VI y la reina Leticia. En esta noche de gala no usó frac. Recordemos que en diferentes entrevistas había dicho que este traje le parecía elitista y que se sentía más cómodo con el traje formal que lo vimos en esta noche, acompañado de la primera dama Verónica Alcocer, que llevaba un vestido azul. Además de este encuentro con la realeza, también tuvo un cara a cara con el Poder Legislativo de España. En el siguiente informe le cuento los detalles. Encuentro sin traje de frac. Con esta particularidad, el presidente Gustavo Petro marcó la diferencia en la tradicional cena de gala que ofrece el rey de España Felipe VI y a la que sus invitados asisten con este atuendo. El mandatario de los colombianos, quien estuvo acompañado de la primera dama Verónica Alcocer, no solo llegó con cambios en la vestimenta, también le propuso a España liderar un cambio en la forma de relacionarse con Latinoamérica. Ese encuentro entre Europa y América Latina que ustedes van a dirigir, como los que presiden la Unión Europea, ese encuentro no puede ser una reunión más protocolaria, de buenas maneras, pero sin sustancia, sin alma.
tiene que representar, aunque no lo pueda solucionar todo, un nuevo comienzo. El rey de España, Felipe VI, por su parte, resaltó las políticas sociales del gobierno Petro y los avances para alcanzar la paz total en Colombia. Y es ahora cuando debemos elevar esa dimensión estratégica, todo el contenido que merece Colombia y España. Deben defender con más fuerza que nunca la plena vigencia de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Le animo a continuar por el camino de la concordia y la hermandad entre nuestros pueblos. Además de su encuentro con la realeza, el jefe de Estado colombiano también visitó este miércoles el Congreso de los Diputados, donde aseguró que siente temor de no poder cumplir sus promesas de campaña. Obviamente en mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, de quienes creen que el mundo está bien así. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo en las calles las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí nomás en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer. En este escenario, el presidente Petro no se libró de la polémica y las pasiones políticas. Al comenzar su discurso, los 52 diputados del partido de ultraderecha Vox se retiraron del recinto, mientras los representantes del Partido Social Español aplaudieron de pie al mandatario colombiano. En su nutrida agenda, el primer mandatario también recibió la llave de oro de la Villa de Madrid por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida. Y este jueves 4 de mayo, el presidente Gustavo Petro va a tener una importante reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, donde se espera se toquen diferentes temas como la paz total, también la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, la inversión y negociaciones que se vienen para los dos países. Nosotros les vamos a estar entregando los detalles de cómo avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en España. Desde Madrid, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Gracias, Dari. Bueno, esta es la visita del presidente. Yo me quedo con una frase que me llamó la atención, Paula y Mauro, donde el presidente dice que tiene miedo. Yo no lo había escuchado al presidente esa. De hecho, siempre he tenido la imagen del presidente, es un hombre muy aguerrido, muy fuerte, muy fuerte. ¿Decidido? Cuando lleva muy decidido, esa es la palabra, pero lo dice ante la comunidad internacional, lo dice ante un gobierno amigo, dice, tengo miedo de no poder sacar adelante las reformas del país. Bueno, un poco reflejando en el escenario internacional lo que está viviendo aquí en la política doméstica interna de los últimos días, que para nadie es un secreto que no ha sido fácil para el presidente, nada. Pero bueno, en términos generales es como el discurso que le hemos escuchado durante los últimos días, cada vez que sale al exterior, ¿no? Habla de esa realidad apocalíptica, de los cambios que son necesarios, del cambio climático y de cómo pues sí necesitamos como renacer, volver a empezar con muchos cambios de base. Pero súmenle el tengo miedo, Mauro, al... Llamo a la primera línea, a los soldados, a los obreros, llego hasta donde ustedes me dejen llegar. ¿Será que el presidente ya se dio cuenta que no va a poder, por lo menos por las vías del Congreso, no va a poder? Yo creo que la expresión de tengo miedo tiene dos grandes motivaciones. La primera de ellas viene desde el discurso cuando ganó las elecciones, no el de posesión, sino cuando ganó las elecciones. Ese discurso mucho más frenético, mucho más libre, mucho más al calor de los hechos, donde también mencionó algo parecido, no dijo que tenía miedo, pero sí que temía no estar a la altura de lo que el pueblo colombiano le había encomendado y de las misiones que tenía por delante. Allí digamos que mostró esa dimensión humana que debe tener cualquier héroe para generar empatía en los seguidores y en la gente que lo está oyendo en ese momento. Eso lo ha ido transformando, pero esta decisión del miedo o esta mención del miedo quizás sí refleja mucho más el momento político, un momento político en el que, pues súmenme ustedes, la crisis de gabinete de la semana pasada, más lo que dijo el 1 de mayo, claramente muestra
que en el tablero de la institucionalidad, acuérdense ustedes que aquí hemos hablado de 3 tableros donde se juega el poder en Colombia, en el tablero de la institucionalidad está mucho más atrás de lo que pensaba que iba a estar. ¿Qué es eso? Relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, las relaciones con los partidos, las mayorías en las comisiones y en las plenarias. Allí yo creo que siente que necesita impulso y necesita apoyo. Segundo tablero, el del estado de opinión, el mismo estado de opinión del que hablaba el expresidente Álvaro Uribe hace ya varios años. Ambos tienen el mismo talante, aunque signo político totalmente distinto, ese talante mesiánico y ese talante de caudillos. Y es el estado en el cual uno dice, yo me voy por lo que el pueblo me pida, y entonces llamo al pueblo a que salga a las calles, llamo al pueblo a que marche, llamo a los campesinos a que marchen. Dicho sea de paso, cuando aclaró en España el presidente Petro que llamar al pueblo a las calles no quería decir nada violento, pues la Guardia Indígena el día de hoy se ha parqueado enfrente de las entradas al Capitolio con sus bastones de mando, que son un híbrido ahí que uno no sabe si eso es amenazante o no es amenazante, totalmente disciplinados y totalmente con una formación férrea. Ahí los tienen ustedes a la Guardia Indígena haciendo guardia frente al Congreso. Eso de que no, mis llamados son totalmente inocuos, no me parece que sea tan cierto y tan relevante. Pero de todas maneras, hay que decir que la política exterior del presidente Gustavo Petro se ha anotado muchos goles en estos menos de 9 meses de gobierno. Muchos goles inclusive teniendo en cuenta la precariedad de la Cancillería, porque hay que ver si da palos de ciego la Cancillería, que ya cambió a su vicecanciller estrella por cuenta de la mala relación con el canciller Álvaro Leiva. Que lo reciban a uno antes de 9 meses en visita oficial en España y lo reciban los reyes de España y le den esta cena es un triunfo desde el punto de vista diplomático para el que le guste y para el que no le guste. Ahora, que eso se capitalice en algo bueno para el país está por verse, porque el discurso allá es genérico, cambio climático, paz total, que allá no saben qué es, aquí tampoco, y fuera de eso, cuando manda mensajes hacia Colombia son relativamente equívocos. No, la revolución no quiere decir nada violento y la Guardia Indígena parqueada allí. Bueno, vamos a hablar de estos temas protocolarios que, mire, mucha gente lo ha criticado, Mauricio. Dice, hay temas mucho más de fondos que hablar de la ministra y sus tenis y demás. De acuerdo. Y lo estamos hablando, lo hemos hablado, ya sé, pero es que usted mueva el pie. Mire mis tenis amarillos que me salen perfectamente con mi blazer amarillo, pero no, más allá de que me gusten los tenis o no, sí creo que hay cosas más importantes. O sea, fue un tema muy difícil en el Consejo de Redacción. Vamos a hablar de los tenis de la ministra y alguien dijo por ahí que no. A ver cómo fue la cosa. Pero hay cosas de cosas, la diplomacia es la diplomacia y uno cuando está representando un país en un cargo y va a otro país, pues está transmitiendo un mensaje de nación más que un mensaje personal contestatario. Esta es la historia de lo que pasó con la ministra que llegó con sus tenis, el presidente que no quiso usar frac, bueno, y la primera dama que sí deslumbró porque estaba absolutamente bella con los vestidos que llevaba. Esta es la historia. La llegada de la primera dama Verónica Alcocer en medio de la visita de Estado a España sí que ha llamado la atención. Primero por su baile a la salida de la Embajada de Colombia en Madrid. Ahora por sus atuendos, en el que cumple con todos los protocolos, pero impone su moda, llevando un mensaje en cada una de sus prendas. Y es que a su llegada al Palacio Real de Madrid, en la ceremonia de recibimientos, se le vio con un vestido de largo midid, bordado a detalle en color base de blanco y zapatos de tono nude, de los diseñadores Alado. En este traje se ve la influencia étnica que tiene Alcocer, que da cuenta de la exaltación de la colombianidad en un vestido hecho en mola por la tribu Tolecuna. A excepción de las 2 aberturas que las hubiera podido evitar, lo demás está bien. O sea, que está comunicando, bueno, está utilizando material estilo nuestro, porque es un material como estilo este algodón que utilizamos en la costa, está muy bien, muy lindo, y tiene como unos bordados y como cosas gruesas, ¿no? De las que se hacen también como los vestidos de, digamos, de Barranquilla o del interior de la costa. Perfecto, todo eso está muy bien y se le ve muy bien, ¿no? Además, el color es perfecto para la ocasión. El color, la estructura, la presencia que le dan las mangas tipo capa, el escote, lleva la atención a su cara y por ende a la conversación que entabla. Lo mejor, se ve a gusto. Y continuando con los protocolos, la primera dama de los colombianos hizo cambio de vestuario para asistir al almuerzo formal con la realeza. Allí se vistió del diseñador caleño Andrés Otálora, luciendo un pantalón de bota amplia y ajustado en la cintura y encima una blusa en tonos beige oscuro, casi marrón, con la que mostró los hombros.
pero en la cena de gala Alcocer se lució. Fue vestida por Vigilio Madigna, diseñador cincelejano, quien creó un traje en crepé con escote de diamante ajustado al cuerpo y con unas mangas envolventes. El color azul Klein es un color que nos da tranquilidad, nos da sofisticación, seguridad, más que todo para ella, y es el tono de comunicación de excelencia en estos dos océanos que bordean nuestras costas en Colombia. Pero como ven los expertos, el vestido de gala que luce la primera dama es de recordar que siempre la acompaña el talento colombiano. 60-40. Bien el color, ella me parece que le faltó un poquito de arreglo en la cara. Se ve como cansada, ¿no? Yo sé que tiene el pelo corto, pero yo me hubiera puesto como unos aretes, algo que le llenara un poco más la cara, ¿no? Porque no se ve como cuando está en esta imagen en que está como de medio lado, no se ve arreglada la cara, ¿no? O sea, no está como muy para la ocasión. El vestido es de gala, pero su presentación de la cara, el maquillaje y los accesorios no son. El vestido Alcocer es similar al que han utilizado en el pasado la reina Leticia y la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pero los de ellas han sido de color rojo. Ahora hablemos de la ausencia del frac, traje masculino de etiqueta compuesto por un saco con solapas de raso y 3 botones que no se abrochan, exigido por la realeza española para la cena de gala. El presidente Petro y toda su delegación de gobierno llegó sin él. Sin embargo, Petro explicó que nunca se ha puesto un frac y que ni siquiera se siente cómodo usando corbata. Además, pudimos establecer que el mandatario se lo manifestó a la realeza, quien aceptó sus cambios en el protocolo. ¿Para qué ser antipático? ¿Para qué ir en contra de la corriente? Para el presidente, de acuerdo a su ideología, está en desacuerdo con esto, pero por respeto a ustedes, lo va a seguir. Perfecto, hubiera quedado divinamente. Todo el mundo se hubiera muerto de la admiración. Y la sorpresa en el código vestuario la rompió la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, al llegar al Palacio Real de Madrid, donde los reyes de España recibieron con honores al presidente Gustavo Petro, pero Vélez llegó en tenis blancos. Tiene que haber una campaña ya para eliminar esta mala costumbre, porque sencillamente no son adecuados. Tenis se llaman tenis porque se los inventaron para jugar tenis. Entonces, sencillamente son para hacer deporte. Aunque el protocolo ha cambiado desde la llegada de la reina Leticia, la aparición de la ministra en tenis causó molestia. Sin embargo, la ministra Vélez ha manifestado en diversas ocasiones que le parece divertido ser la ministra de los tenis. Se tienen que acordar de mí por quién soy yo, Karina, y no porque, ¿no? La de los tenis. Más importante los tenis que la ministra. ¿Qué quiere que le digan la ministra de los tenis? Los ruidos son perfectos, siempre y cuando no molesten a los demás. Entonces, ese es un ruido visual, el uno de tenis. Tampoco es higiénico. Y es que ante la polémica, la jefe de la cartera de Minas se manifestó: es mi decisión y me hace libre. Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de libertad. Por eso puedo estar ante la realeza española en tenis, porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la familia real y vestir tan glamurosa como hoy. Lo cierto es que no es la primera vez que Vélez se presenta en tenis. ¿Por dónde arrancamos? La polémica. Pues no sé, arranquemos en orden, ¿no? No, pues la primera dama absolutamente deslumbrante. Yo creo opacó a todo el mundo. Muy bien vestida, muy punto en blanco, ella es muy bonita, con todo el respeto para la primera dama. Fuera, lejos del lote, o sea, súper bien. Diana Neira le vio un problema en la cara que no le gustó, que la arete. Pero los trajes espectaculares. Lo del presidente me pareció que está bien, digamos, esa es su forma de ser, él es contestatario y mandó una carta y me pareció acertado, ¿no? Importante que lo haya notificado, dijo, mire, yo no me voy a poner franco, yo no me siento bien con eso y me parece bien y apoyó al presidente que si no se lo quería poner, no se lo pusiera. Estoy de acuerdo, pero lo de la ministra sí no. Bueno. ¿Y por qué el presidente sí puede ir sin el frac y la ministra sí hay que exigirle tacones? Todavía no lleguemos a la ministra. Yo tengo un comentario sobre el presidente. A ver. Me parece muy bien que el presidente diga, como yo me siento como así voy. Mucho mejor que se acuerdan el frac del expresidente Uribe. Uy, no. Una cosa de origami que solamente fue replicada después por la primera dama del expresidente Iván Duque, unas cosas de origami como así que les quedaban. Yo creo que es mucho mejor, sí, con su Everfit o con su Hernando Trujillo, bien puestecito, que es el que usa, pues no sé. Ningún problema. Sí, perfecto. Ahora sí la ministra. Pero entonces en ese mismo orden de ideas vamos a ser justos con el medidor. ¿Por qué entonces el presidente sí, que bueno que no se ponga frac si él no se siente bien? ¿Y por qué la ministra porque si no el presidente siente bien de tacones tiene que ir tacones? No, le voy a decir una cosa, no es por un tema de género ni mucho menos, porque el presidente es coherente.
porque el presidente siempre ha sido así. Y él es coherente con su postura. La ministra se puso glamurosa para una cena, fue en tacones a su posesión, pero en algunas cosas sí se pone Pero ella los misma tenis. lo explicaba en A el ver, trino, dijo, seamos... porque en espacios en los que me siento bien lo hago porque es mi decisión y soy libre. Yo la verdad les tengo que decir cuál es mi postura al respecto. Yo sí creo que nos hemos llenado de perendengues en la vida, que por fortuna ya los estamos desechando. Los tenis, no, claro, no son, ni no. son antihigiénicos, con el respeto de los expertos en la moda, y en segundo lugar, eso no lo define a uno en lo importante. Los tenis no le faltan el respeto a nadie, así como los tacones tampoco te hacen ni más inteligente ni más intelectual. A mí me gusta esta transición que estamos teniendo a liberarnos, vuelvo y digo, de tanto perennismo. Bueno, usted se pone tenis todos los días. Sí, y me Si parece usted rompió con el protocolo aquí de los Y me tenis, parece sin maravilloso. problema. Pero Sí. hay un tema protocolar. Sí, señor. De los que alguna vez trabajamos en la Cancillería, conocemos la Cancillería, hay una cosa que va mucho más allá del vestido. Tú llevas la dignidad de un país. Y tú vas a representar a un país y estás llegando a mandar un mensaje también a la forma como tú te vistes. Pero ¿no creen que cuando los llegas a una tiempos han visita cambiado? protocolar. No es perendengue. Pero además yo tengo un argumento adicional y es que el que invita, el anfitrión, pone más o menos las reglas del juego. Es decir, si yo digo, bueno, vengan de vestido de baño, pues van de vestido de baño, o vengan como quieran, van como quieran. Pero el anfitrión en este caso tenía unas normas de etiqueta, pues ¿por qué no respetárselo? El presidente se anticipó, yo no sé si la ministra escribió, y yo voy de tenis, lo dudo mucho que haya puesto algo parecido, pero con un elemento adicional, y es el siguiente. Recuerdo cuando Gabriel García Márquez apenas estaba acabando de escribir 100 años de soledad, todavía no había tenido ese éxito monumental y de esa época datan más o menos las fotos en las cuales todavía García Márquez usaba corbata. No perdía corbata, que de Aracataca, que más costeño que hasta, y que con el bigote de cantante de boleros, que con etcétera, no dejaba de lado la corbata porque era como un protocolo básico. Cuando triunfó, y mucho más, cuando se ganó el Nobel, no volvió a usar corbata nunca. Es decir, los méritos hacen a la persona que esté por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuánto le falta a la ministra Vélez para tener ese brillo y esa expansión personal como para decir, y me vengo de tenis a la corona, ¿y qué? Pues creo que le falta un poquito. Y lo de García Márquez, lo de Gabo, además estaba representando la cultura de un pueblo, con su traje cuando Pero recibió ahí el sí creo Nobel. que es Pero injusto. los tenis no son cultura Una colombiana, cosa ni no tiene que ver representan con una la cultura otra, que la colombiana. ministra no sea propiamente la ministra más brillante del gabinete, nada tiene que ver con que si puede ¿Sabe? y eso le da licencia para ir en tenis o no. Yo Paula, me voy más por el lado del libre desarrollo de la personalidad que hay que respetar. Yo sé que tú estás defendiendo en el fondo una posición personal y es legítimo. No, porque, y me gusta ver a la ministra en tenis, la verdad, me gusta mucho. y es legítimo, perdón, acabo la frase, y es legítimo porque es tu posición personal, pero no eres ministra, no estás representando al país. Yo estoy con Diana Neira. Sí. Diana Neira dice, ¿la conocen más como la ministra de los tenis que como cualquier otra cosa? Sí, la conocen más como la ministra de los tenis que como cualquier otra de sus ejecutorias, incluida la teoría del decrecimiento, que Pero ya es entonces bastante, deberíamos ¿no? medir con el mismo rasero el no frac del presidente y los tenis de la ministra. El presidente tiene mayor gracia que Sí, la y trayectoria del presidente tiene mayor gracia que la de Y la es el ministra. presidente de la República y mandó la carta, por lo menos. Ya ha sido coherente siempre, ha sido así. Pero bueno, bonitos sus tenis. Muchas gracias.